cuando se alzó mi bandera. La tuya lo haría igual y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Saludos, soy Kevin Miguel Rivera Medina, portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Es para mí un privilegio presentar hoy en el natalicio del apóstol de la independencia cubana la presentación magistral titulada La lucha por la independencia de Puerto Rico en la agenda martiana y fidelista. Les aseguro que la exposición que van a ver a continuación nos ayudará a entender por qué se repiten tanto esos versos de Lola Rodríguez de Tilló en cuanto a que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en un mismo corazón. Les adelanto que nuestro presentador invitado tiene un vasto conocimiento de la historia y un talento asombroso para sintetizar detalles importantes y explicar cómo se entrelaza el pensamiento martiano y revolucionario con las luchas por la independencia de Puerto Rico. René González Barrios es historiador cubano con un corazón mambí. Fue nacido en Pinar del Río en 1961. Es director del Centro Fidel Castro Ruz, una institución pública dedicada al estudio y la difusión del pensamiento y la obra del líder histórico de la Revolución Cubana. Además, fue presidente del Instituto de Historia de Cuba. Don René González Barrios es también coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y está licenciado en Derecho. Es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, fundada por Guillén, y de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Es además autor de obras como Almas sin Fronteras, Generales extranjeros en el Ejército Libertador, Los Capitanes Generales en Cuba del 1868 al 1878 y también del Ejército Español en Cuba de 1868 a 1878. También escribió Cruzada de Libertad, Venezuela por Cuba y Chile en la independencia de Cuba, entre otras obras. Compañero González Barrios ha publicado artículos históricos en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias sobre espionaje, internacionalismo y el ejército español en las guerras de independencia de Cuba. Don René es además muy amigo de Puerto Rico. Fue muy cercano al fenecido y muy querido profesor, historiador e investigador boricua Félix Ojeda Reyes. Estaremos entonces muy pendientes a las diversas razones que ahora nos indicará René González Barrios para comprender por qué la liberación de Puerto Rico es una parte orgánica de las políticas cubanas, antes y después de la revolución, pero muy en especial durante sus procesos de independencia. Don René, es suya ahora la presentación. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo fraterno a nuestros hermanos puertorriqueños. Cuando los cubanos y los puertorriqueños comenzaron a pensar en liberarse del yugo colonial español, lo pensaron de conjunto. Los primeros pasos que los independentistas cubanos y boricuas dieron en pos de la independencia de las islas, de ambas islas, lo dieron unidos, buscando el apoyo, por una parte, de Simón Bolívar y el Ejército Libertador de América, y por otra parte, de los revolucionarios mexicanos que habían derrotado al colonialismo español en el año 1821. De aquella pléyade de patriotas cubanos y puertorriqueños que estuvieron junto a Bolívar, emergen entre ellos una figura que la historia de nuestra América debe reverenciar en lo que vale, que es la figura del general puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé y Pacheco, un héroe de la guerra de España contra la invasión francesa de las tropas napoleónicas, un hombre que peleó después en México contra el colonialismo español y que llegara a ser uno de los principales generales de la independencia de México. Este hombre se va a Venezuela, se une a Bolívar y junto a Bolívar se convierte en el hombre que estimula y prepara junto con Páez y Sucre la idea de la independencia de las islas de Cuba y Puerto Rico. Precisamente los patriotas independentistas cubanos que combaten en Ayacucho, que combaten en Junín, que combaten en Carabobo, tenían como principal referente y como principal jefe en todos los proyectos que hacían por la independencia de las dos islas a general Antonio Valero de Bernabé y Pacheco, el hombre al que Bolívar encomienda durante el Congreso Fictiónico de Panamá
preparar las tropas que apoyarían y acompañarían a Páez y a Sucre a independizar las dos Antillas. Este proyecto se pospone por diversas razones y en 1865 un grupo de patriotas puertorriqueños y cubanos, en el caso de los puertorriqueños comandados o liderados por Segundo Ruiz Belvi y por Ramón Emeterio Betance, planifican en la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico la reanudación de los proyectos por la independencia de ambas islas. En este caso, vivía en Nueva York el general José Antonio Páez y a él acuden para incentivar los proyectos pro independencia de Cuba. Esta junta tiene mucho que ver con los levantamientos de Lares en septiembre del 68 y de Yara en octubre del 68 en Cuba. El grito de independencia de Cuba y Puerto Rico se diferencia apenas por un mes. Primero Puerto Rico, después Cuba. En Puerto Rico la llama de la independencia no fructifica lo suficiente, las condiciones no estaban preparadas en la isla. Sin embargo, en la isla de Cuba, donde el régimen de la esclavitud era brutal, el levantamiento del 10 de octubre y la independencia, la libertad que le dio el padre de la patria cubana, Carlos Manuel de Céspedes, a los esclavos para que escogieran entre la independencia y el colonialismo, provocó la suma masiva de esclavos y hombres pobres al movimiento independentista cubano. Cuba ardió durante 10 años en una guerra con mucha crueldad por parte del colonialismo español, en una guerra donde se impuso por los generales españoles una política de tierra arrasada. Al general conde de Balmaceda, Blas Villate de la Hera, hizo su llamada creciente de Balmaceda, que no fue otra cosa que dejar los campos de Cuba totalmente inhabitados, no solo de personas, de seres humanos, sino también de animales, quemaban los bosques, una política total de tierra arrasada, y en los pueblos y ciudades los primeros experimentos de lo que sería después la campaña de reconcentración del general Valeriano Weyler en la guerra del 95, que son experimentos, los primeros que se dan en América, de campos de concentración estilo a los que implementarían después los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En esta primera guerra, en la Guerra de los 10 años, se incorporan muchos boricuas. Hay uno de ellos, Ricardo Esteban, coronel, que forma parte del gabinete de la República de Cuba en armas. Carlos Manuel de Céspedes lo nombra subsecretario de la guerra y en el año 1870 lo envía a Nueva York con la misión de preparar una expedición para invadir Puerto Rico. Este proyecto no fructificó, pero da la idea de cómo ya desde los primeros gobiernos de la República de Cuba en armas, en la guerra de los 10 años, la causa de Puerto Rico era una causa propia también de la revolución. Por fuentes de patriotas puertorriqueños que participaron en aquella gesta, en aquella guerra, se calcula que la cifra de puertorriqueños que pelearon en la guerra de los 10 años esté alrededor de los 400 mambises puertorriqueños. Entre ellos destaca una figura que pasa a ser una de las figuras más relevantes de las guerras de independencia de Cuba, que es el después mayor general del Ejército Libertador Cubano, Juan Ríos Rivera, natural de Mayagüez. Ríos desembarca en Cuba en 1870 en la expedición del Anna y hace una carrera meteórica dentro de la fila del Ejército Libertador, destacándose por dos cosas. En primer lugar, su valor, y en segundo lugar, su disciplina. Con apenas 29 años de edad, llegó a alcanzar los grados de brigadier del Ejército Libertador Cubano. Durante la campaña de 1875, cuando Máximo Gómez invade el centro del país y derrota a las tropas españolas en el combate de Cafetal González, Gómez, ante las tropas formadas, decía, con generales como estos, refiriéndose al mexicano Gabriel González, a Juan Ríos Rivera y a general Julio Sanguilí cubano, con generales como estos en 3 días yo tomo La Habana. O sea, lo que da una idea de lo que significaba como jefe militar este hombre. Ríos, que es de los principales jefes subordinados a Antonio Maceo y de los hombres que intransigente protesta en Baraguá
contra el Pacto de Paz sin Independencia que significó el zanjón para los cubanos. Ríos, hombre de toda confianza de general Antonio Maceo, cuando Maceo sale de Cuba en mayo de 1878, lo acompaña precisamente el general Juan Ríos Rivera y el entonces teniente coronel José Lacré Morló, un hombre muy vinculado a Maceo, a Ríos y a la causa de Puerto Rico. En Baraguá, donde se protestó por la paz sin independencia, protestó Maceo, hizo uso de la palabra Maceo, y se destaca en la historia el discurso patriótico intransigente de pelear hasta las últimas consecuencias que dio Ríos Rivera después de las palabras de general Antonio Maceo. Ríos fue el hombre que inspiró a Maceo, el hombre que alimentó en Maceo la pasión por la causa de Puerto Rico, al punto de que Maceo, cuando estaba en su exilio en el periodo de entreguerra en Honduras, escribió a un patriota cubano, a un amigo cubano, que él jamás envainaría su espada mientras Puerto Rico no fuera libre. Vino el periodo de entreguerra, periodo en que algunos puertorriqueños participaron en las pequeñas expediciones que algunos patriotas impacientes hicieron para acelerar el proceso de la independencia, y en el año 1892, cuando Martí crea el Partido Revolucionario Cubano, primer partido que se crea en la historia para hacer una guerra. En los reglamentos del partido, en las bases del partido, se establece que el partido se hacía para lograr la independencia de Cuba y auxiliar la independencia de Puerto Rico. O sea, que desde el primer momento Cuba y Puerto Rico unidas como un mismo proyecto de independencia. Este partido crea la sección Puerto Rico. La sección Puerto Rico organiza, junto con los elementos de la dirección del Partido Revolucionario Cubano, una expedición en finales del año 1895 para levantar en armas a Puerto Rico. Envían hacia la República Dominicana al entonces brigadier Juan Ríos Rivera para que desde República Dominicana estudiara la situación en Puerto Rico. Ríos va con un grupo de patriotas puertorriqueños, hacen el estudio y llegan al convencimiento de que Puerto Rico no estaba listo en ese momento para luchar por la independencia, que no estaban creadas las condiciones objetivas. ¿Qué hace entonces Ríos Rivera? Escribe a Betances, padre de la patria puertorriqueña. Betances, que fue para la Revolución Cubana en la guerra del 95, lo que había sido Hostos para la Revolución Cubana en la guerra de los 10 años. Hostos fue el gran promotor, el gran entusiasta de la causa cubana en Sudamérica, en las Antillas, en Venezuela. Hostos, que intentó venir a Cuba en una expedición durante la guerra de los 10 años, expedición que naufragó cerca de las costas de Estados Unidos. Betances, el hombre que desde París es el delegado del Partido Revolucionario Cubano en París, quien dirige la agencia del partido en París y que se encarga de, entusiasta como era, de trasladar a Nueva York a todos los europeos que quisieron tomar parte de la guerra del 95 y pelear por la independencia de Cuba. Betances, que en esa guerra del 95 incluso buscó una bandera de Puerto Rico, se la dio a uno de los muchachos que él había comprado en la pira de bautismo en las ventas de esclavos, y le había dado su apellido y lo había educado. Betances le da una bandera para que la lleve en una expedición a Cuba. Y en honor a Betances, en la guerra del 95, se crea un regimiento de infantería en la provincia de Matanzas que se llamaba Regimiento de Infantería Betances, que combatía con la bandera cubana y la bandera de Puerto Rico. O sea que en los campos de Cuba, en la guerra del 95, se combatió con las dos banderas como si fuera una, porque la causa siempre de Puerto Rico fue la causa de la independencia de Cuba. Ríos le pide la opinión a Betances, y Betances de la opinión de que no estaban creadas las condiciones para encender la llama de la independencia en los campos de Puerto Rico. ¿Qué hace Ríos Rivera? Viaja a Nueva York y decide llevar la expedición con todos los recursos que tenía para Puerto Rico a donde peleara su jefe y amigo, el general Antonio Maceo. Desembarca Ríos en Pinar del Río, una nutrida expedición
que trajo, entre otras cosas, los primeros cañones de dinamita que utilizó el Ejército Libertador Cubano en la guerra del 95, peleó Ríos bajo las órdenes de Maceo en grandes combates en la provincia de Pinar del Río. Fue decisiva su actuación en el combate de Ceja del Negro, peleó en los combates de Tumba de Estorino, hizo parte de la campaña de Pinar del Río, sobre todo en la Sierra del Rubí, y cuando Maceo toma la decisión de pasar a La Habana para desde La Habana encontrarse con el general Máximo Gómez y planificar la última etapa de la guerra, que Maceo cae en combate y muere en combate, Maceo deja al frente de la provincia de Pinar del Río y nombra jefe del 6º Cuerpo del Ejército Libertador al mayor general Juan Ríos Rivera, su hombre de confianza, su amigo de la guerra de los 10 años, su compañero de exilio en Jamaica. Ríos siguió la actuación militar de Maceo en Pinar del Río, la cometividad de las tropas insurrectas en Pinar del Río, pero Ríos fue un hombre temerario y en una disputa por una posición en las montañas de la región de Soroa, se empecinó en defender a ultranza una posición, algo que va en contra del pensamiento guerrillero, pero no iba en contra de su voluntad como jefe militar de demostrar que era un hombre de mucho valor, y herido de 3 balazos cae prisionero del ejército español. El general español que lo captura fue todo un caballero, lo trató con ética, lo curó y lo evitó que las huestes encendidas de odio de general Valeriano Weile fusilaran a Ríos Rivera. Ríos guardó prisión en la cabaña, herido como estaba. Weile ordenó que no lo atendieran a ver si se moría a consecuencia de las heridas. Sobrevivió las heridas y después que Weile termina su mandato, el capitán general Ramón Blanco Llerena lo llama a la Capitanía General de la isla de Cuba y le ofrece un contrato, un convenio. Si usted le ofrece que lo ayudara a lograr el autonomismo y la paz en independencia para los cubanos. Y Ríos le dice, si usted me concede la libertad, me estaría dando la oportunidad de regresar al campo insurrecto para con las armas en la mano seguir peleando por la independencia de esta isla que él la sentía como propia. Eso le costó a Ríos la deportación para el castillo de Montjuïc en Barcelona, y allí estuvo incluso meses después que la guerra terminara. Fue tanto el encono de las autoridades coloniales españolas que después que se había acabado la guerra todavía dejaban a Ríos Rivera prisionero en esa prisión española. Pero la causa de Puerto Rico en la guerra del 95 no estuvo solo representada en Ríos. Son más de 200 puertorriqueños los que pelean en esa guerra. Se destacan entre ellos la figura de Francisco Gonzalo Marín, Pachín Marín, un poeta emblemático, uno de los precursores de la poesía modernista en América, fundador del Club Borinquen en Nueva York, fundador del Club Las Dos Antillas, miembro activo de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, y un hombre de una nobleza y una sensibilidad extraordinaria, amigo de Martí. Pachín era aquel que en los mítines que organizaba José Martí se tomaba la libertad de interrumpir a Martí para tocar una pieza en guitarra o para recitar un poema o para cantar una canción, y Martí refiere en sus obras las locuras de Pachín, las locuras de Marín, como un acto de amor y de patriotismo de este patriota puertorriqueño que murió en Cuba víctima del paludismo. Su hermano había muerto antes en combate, poco antes en combate, peleando bajo las órdenes de general José Maceo. Pero son muchos los puertorriqueños que llenaron sus páginas de gloria en la guerra del 95, otros que siguieron la actividad de Martí en el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Destaco entre ellos a Sotero Figueroa, que fue el editor del periódico Patria, y en el periódico Patria defendió las causas de Cuba y de Puerto Rico, y en Cuba a Modesto Tirado, periodista que fue ayudante y jefe de despacho del presidente de la República de Cuba en armas, Bartolomé Mazó.
Los puertorriqueños dejaron una huella muy grande en la Cuba, huella tan grande que cuando termina la guerra se hace una encuesta por un periódico habanero de quiénes eran las personas que tenían más condiciones o por las que el pueblo cubano votaba para que fueran presidentes de la República, y la primera opción fue Máximo Gómez, indiscutible, todos los cubanos querían a Máximo Gómez. La segunda opción, Tomás Estrada Palma, un hombre que había ganado determinado prestigio desde su cargo como delegado del Partido Revolucionario Cubano en los Estados Unidos. Y la tercera opción, Juan Ríos Rivera, puertorriqueño. O sea, un puertorriqueño entre las opciones que el pueblo cubano se daba para que dirigieran los destinos de la nación cubana. Ríos vivió en Cuba hasta el año 1906, después de la guerrita de agosto de 1906, tomó la decisión de retirarse a Honduras, donde había dejado a su familia, no quería ser partícipe de las guerras intestinas y las pugnas que nacían en una república intervenida, donde el gobierno norteamericano imponía su voluntad a la que se opuso Ríos Rivera desde que criticó fuertemente la enmienda Pla, desde que estuvo en contra de la decisión del establecimiento de bases navales y carboneras en Cuba y en contra de la ocupación norteamericana. De hecho, tuvo fuertes encontronazos, siendo él gobernador de La Habana, con el teniente gobernador de La Habana, que era el general norteamericano Leonard Wood, con el que entró en contradicción y eso lo obligó a renunciar a su cargo, al cargo que tenía. Pero los cubanos lo eligieron constituyente y ocupó diversos cargos en el primer gobierno de la República de Cuba en armas. Muchos de los puertorriqueños se quedaron en Cuba, hicieron de Cuba su patria y siguieron con los planes por la independencia. Esos planes por la independencia que no abandonó el Ejército Libertador durante la Guerra del 95. En el año 1896, en plena guerra, el general José Lacré Morló le presenta al gobierno de la República de Cuba en armas un proyecto para sacar tropas de Cuba y en una expedición con barcos que vinieran de Estados Unidos, invadir Puerto Rico. No lo aprobó el Consejo de Gobierno pensando que no estaban las condiciones creadas. Proyecto similar, pocos meses después, presenta el general Enrique Loynaz del Castillo con la misma idea, llevar tropas cubanas a Puerto Rico. Tampoco lo aprueba el Consejo de Gobierno, pero incansable, el general Serafín Sánchez hace la misma propuesta y poco después de Serafín Sánchez, el general Eugenio Sánchez Agramonte, médico camagüeyano, presenta. Son 4 planes de invasión desde Cuba a Puerto Rico que presentan los libertadores cubanos. Pero terminada la guerra, con la Cuba ocupada por el ejército norteamericano, el ejército interventor, el general Enrique Loynaz del Castillo, con un grupo de jefes del antiguo ejército libertador, preparan otro proyecto para invadir Puerto Rico desde la Cuba ocupada por los norteamericanos, proyecto que tampoco fructificó y fueron hechos prisioneros. La causa de Puerto Rico quedó viva en la República Cubana. Los cubanos fueron los revolucionarios cubanos de todas las épocas, fueron del criterio y son del criterio de que la causa de la independencia de Cuba está incompleta si la causa de Puerto Rico, de la independencia de Puerto Rico, no llega a materializarse. Los versos de Lola, que muchos confunden y piensan que son de Martí, de que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas, reciben flores y balas en un mismo corazón, lo tienen los cubanos incorporado en como un hecho cultural. E incluso hay una canción muy bella que hizo el cantautor Pablo Milanés, precisamente dedicada a Puerto Rico, y que tiene esos versos en su letra también incorporados. Fidel hizo de la causa de Puerto Rico una causa propia y en determinado momento expresó que mientras hubiera un solo puertorriqueño que levantara la bandera de la independencia, Cuba seguiría luchando y lucharía con fuerza por la independencia y la causa de la soberanía puertorriqueña. Cuando estuvo en la universidad, Fidel presidía los comités de solidaridad con la independencia de Puerto Rico y con la lucha en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.
triunfa la revolución y, por supuesto, las banderas de Puerto Rico forman parte del ideario de la revolución cubana, y en Cuba se le da todo el apoyo al movimiento independentista puertorriqueño. Se reconoce a Puerto Rico como legación diplomática, y aquí en La Habana está una representación, una oficina de los independentistas puertorriqueños, a los que Cuba reconoce como verdaderos representantes del pueblo puertorriqueño. Independentistas puertorriqueños formaron parte del aparato diplomático de la Revolución Cubana, y esas banderas del independentismo puertorriqueño y de la causa puertorriqueña la defendió Fidel, la enarboló la Revolución Cubana desde el mismo principio y la sigue enarbolando nuestro pueblo. El hecho de que Puerto Rico siga siendo hoy, o sea hoy, un Estado libre asociado de Estados Unidos, no define los verdaderos sueños y los verdaderos intereses de los mejores hijos del pueblo puertorriqueño, que sueñan con la patria que Hostos, Betances y todos los patriotas puertorriqueños que lucharon y entregaron su vida por la independencia de esa hermana isla se haga algún día realidad. Cuba y Puerto Rico, como dijo Lola, son de un pájaro las dos alas. Como ven, don René González Barrios nos ha deleitado con una enorme cátedra para entender por qué el tema de Puerto Rico está tan presente en la agenda cubana. No se trata pues de una postura que surge a partir de la revolución, ni mucho menos puede pensarse que es una carta para bochornar al gobierno de los Estados Unidos por tener colonias a la altura del siglo XXI. Si Cuba hoy defiende la independencia de Puerto Rico, es porque los proyectos nacionales de ambos países están entrelazados de hace más de 150 años. Gracias don René por haber podido compendiar tantos datos históricos y tejer un hilo conductor con genial maestría. Mi invitación es a que compartan este video, a que lo difundan, muy en especial entre la juventud, también entre profesoras y profesores de Historia de Puerto Rico. Estoy seguro que les será de gran provecho. Con este trasfondo, entonces, creo que podemos entender mejor el apoyo histórico que ha tenido Cuba a la descolonización de Puerto Rico en organismos internacionales y multinacionales también, al compromiso mutuo por la liberación de prisioneros y prisioneras políticas de ambas naciones, y además el afán de la solidaridad para romper con un bloqueo cruel y la denuncia que seguimos haciendo a la reinserción de Cuba en la infame y arbitraria lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo y que es preparada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esas medidas coercitivas unilaterales, ilegales, son además un crimen de lesa humanidad contra el pueblo cubano, que se desborda en solidaridad no solamente con Puerto Rico, sino con tantos países y pueblos del mundo. Y son rechazadas ciertamente por casi la totalidad de las naciones del orbe. Nuevamente, gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias a don René González Barrios por esta excelente exposición, y que viva siempre la solidaridad entre los pueblos. Gracias. Cuando se alzó mi bandera, la tuya varía igual, y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo.